Envía tu Espíritu y serán creados. Te pedimos, Señor, el don de tu Espíritu para poder gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ya estamos en el tercer día de este curso, el último, pero aquí de los que estáis hay un grupillo que todos los miércoles nos reunimos para dar formación bíblica. Llevamos ya 2 años y medio por ahí. Y tenemos, vuelvo a repetirlo, en el canal Parroquia Nuestra Señora de Gracia hay una de las listas, hay una que pone formación y ahí tenemos creo que 80 vídeos sobre distintos temas de la Biblia. Coge un papelillo que hay ahí, sobre distintos temas de la Biblia, ¿vale? Que está bien porque uno es sobre un libro, otro sobre la espiritualidad de un tiempo en relación a la Biblia. O sea, que está muy interesante, ¿vale? Para que vayamos formándonos, porque después de este curso, luego dices tú, bueno, pero ¿cómo me entero yo de este sentido concreto o del otro, no? Pues para eso están también esos vídeos, ¿vale? Bueno, el último día estuvimos viendo distintas palabras, que me las va a prestar otra vez ella. Distintas palabras que vimos el concepto que significaba el agua a la hora de interpretar la escritura. El agua, ¿qué era el agua? El Espíritu Santo, la gracia, los enemigos, el castigo, que decíamos que el castigo en el Antiguo Testamento se interpreta como una consecuencia del pecado, pero tal cual, qué bonito ese salmo. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Pues ya no decimos, me ha castigado el Señor, pero no, sino he vivido las consecuencias del pecado, pero Él luego me ha rescatado, no me ha hundido. ¿Veis? Ya lo podemos leer de otra manera. Los demonios, pues esos pequeños demonios y tentaciones, inclinaciones que tenemos al odio, a la envidia, a la enfermedad, ya vimos también, ¿no? La luz. Jerusalén, Sion, el monte Sion, 40, que vimos también el número de una etapa, ¿no? De una etapa de la vida que por ejemplo Moisés tenía estas 3 etapas y tal, ¿no? El desierto. Egipto ya no lo vimos, ¿no? No. Egipto es parecido como los enemigos, ¿vale? Lo mismo que los enemigos. Si 40 es una etapa de la vida, ¿por qué Jesucristo no esperó hasta los 40 en vez de 33? Porque estuvo 40 días en el desierto, ¿no? Como signo de plenitud de esa etapa, primera, ¿vale? Pero no quiere decir que haya que esperar 40. También te dije que los años en tiempo de Moisés eran más cortos y tal, ¿no? Vale. Bueno, pues Egipto es el enemigo por antonomasia, ¿vale? El enemigo, o sea, algo que te tiene preso, ya no es solo un enemigo que te digo yo, pues a veces tengo envidia, no, es que tengo una codicia que me deja, que me tiene preso, algo que te tiene como esclavo, ¿vale? Entonces es como el enemigo número 1, y dentro de ese, el del enemigo número 1, el faraón es el enemigo ya, la cabeza del enemigo. Entonces hay veces que dice, oye, a mí me tiene esclavo, pues, ¿qué te digo yo? Un problema de alcohol que tengo, o a mí me tiene esclavo, pues, una gula que no puedo parar, es que es una cosa que me tiene esclavo, que me esclaviza. Entonces Egipto es como el enemigo que me esclaviza. En ese sentido, recordáis que el otro día veíamos que en la historia de salvación hay un momento que es el destierro, ¿no? Y hay otro momento... bueno, aquí está Abraham y después de Abraham aquí está Moisés, que Moisés es el que libera de Egipto, ¿no? Entonces Egipto se ve como ese enemigo que me tiene preso. Claro, por eso también en el destierro se habla de Egipto. Ahora veréis qué bonito, ¿no? Cuando yo os conté aquí que Israel se alió con Egipto, porque aquí estaba, si esta es Tierra Santa, pues aquí estaba Asiria, aquí estaba Egipto, y en medio estaba la Tierra Santa,
Y entonces dicen, oye, no te vayas a aliar con Egipto, porque tal. Al final se alía con Egipto y tal, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que los profetas que están antes del destierro están diciendo, confía en Dios, tío, que no te alíes con Egipto, que no te vayas con Egipto, ten cuidado con Egipto, que Egipto, entonces claro, Egipto es ese enemigo con el que te alías, es como la corrupción también, como meterte en una doble vida, en la doble moral, ¿no? O sea, ten cuidado con esto. Cuando está el destierro, los profetas entonces aquí están diciendo, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Cuando están en el destierro, pues no te preocupes, que Dios te quiere, que está ahí contigo, que ya está, que estás aliado. Al principio del destierro decían, Señor, ¿por qué me han mandado esto? Estaban enfadados con Dios hasta que Baruc empieza a decir, no, mira, que aquí no es que Dios te haya mandado nada, es que tú te has liado un follón con Egipto que al final te lo has buscado tú. Entonces en el destierro están diciendo, no os preocupéis que el Señor va a sacar lo mismo que os sacó de Egipto, os va a sacar de aquí tal y cual. Pero yo decía que los profetas decían, ahora, que como hay unas consecuencias, hacer casa, vivirla. ¿Por qué? Porque va a pasar un tiempo aquí, ¿eh? O sea, que vamos a estar un tiempo aquí y hace falta vivir, digamos, esas consecuencias del pecado y vivirlas, ¿no? Y tal. Y luego, después del destierro, cuando los profetas que dicen, ánimo, ánimo, que habéis vuelto al pueblo de Israel, pero coge una hojilla que hay ahí encima. Ahí detrás. Pues habéis vuelto del destierro, pero resulta que está todo destrozado. No os preocupéis, arreglar las casas, arreglar el templo, arreglar las cosas, porque no os fijéis solo en vuestra casa, también habrá que arreglar el templo de Dios, ¿no? Y tal. Bueno, ya está, sigo. El destierro, pues ya lo estoy explicando, ¿no? El destierro es como otro Egipto. Es más, en el destierro se quedaron chalados con el tema ese de... con el tema de... el tema de que la verdad de Dios, o sea, que Dios le había hecho una promesa y resulta que esa promesa Dios parecía que no la había cumplido. O sea, fue como más impactante porque el Egipto fue, tío, nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado de los enemigos, nos ha sacado de las esclavitudes. Y sin embargo, el destierro es que parece que ha fallado su promesa. Entonces, bueno, pues ahí el destierro, lo mismo que Egipto representa las esclavitudes, el destierro representa como la desesperanza. O sea, estás fuera de tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? La felicidad, la paz. Entonces, claro, cuando dice Señor, estamos fuera de nuestra tierra, estamos desterrados, ayúdanos Señor. Entonces, todo eso hay que leerlo en la lección como en clave de que estamos solos, nos han abandonado, estamos en desesperanza, en desamparo, ¿no? En ese sentido, estamos como desamparados, ¿no? Delante de los demás, ¿no? Entonces habla mucho del destierro. Eso lo hablan mucho los profetas y lo hablan los salmos también. Luego el tema del Jordán. Claro, cuando salen de Egipto, al salir de Egipto ya sabéis el Mar Rojo, ¿no? Al principio, cuando van, el Mar Rojo, pero luego cuando ya llevan 40 años dando vueltas por el desierto y van a entrar en la tierra prometida, va a salir el Señor. Como Josué. Eso es. Bueno. Muy bien, pues cuando van a entrar en la tierra prometida, cuando van a entrar aquí en la tierra prometida, tienen que cruzar el Jordán. Entonces también es un río importante porque el Jordán está aquí, claro. Vienen de por aquí y tienen que entrar en el Jordán. Entonces, para cruzarlo, pues ya sabéis que se abre el río, que se queda como seco, pueden pasarlo. Entonces lo mismo que el Mar Rojo cuando lo pasan también. Entonces el Jordán es muy bonito porque
porque es el principio de la tierra prometida. Representa el principio de la tierra prometida. De hecho, es muy bonito porque dice, el bautismo de Jesucristo fue así, dice, esto estaba pasando en el Jordán. Y esto estaba pasando en la tierra, aquí el sur del Jordán, dice, estaba aquí pasando en esta zona de aquí. ¿Y por qué lo dice? Porque por ahí es por donde entraron a la tierra prometida. Por eso está diciendo indirectamente, está viniendo ya el reino de Dios. Está viniendo la tierra prometida. Porque lo mismo que entraron el pueblo de Israel, ahora entra, ahí hay sitio en ese lado, ahí hay un papelillo que coge al final. Vale, bueno, el sol representa a Dios, ¿sabéis? Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, ¿no? O sea, que ese sol representa a Jesucristo. Por eso, cada vez que hable, muchas veces al hablar del sol, representa pues esa luz que viene de lo alto, representa también esa calidez, ¿no? Eso. Por ejemplo, dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces es muy interesante, por ejemplo, este texto, porque si os fijáis, interpretación primera, como yo dije el otro día. ¿Cuál es la interpretación primera? ¿Qué dice? Pues que el sol cuando nace, a este no le da la sombra y este sí, sino que sale porque Dios manda el sol, ¿no? Entonces esta se llama la literal. Pues ya está lo que hemos dicho. Segundo, en el plano espiritual, que es el que estamos viendo, el sol representa a Jesucristo. No, porque Dios hace salir su sol sobre bueno y malo. A Jesucristo lo manda a todos. ¿Vale? Entonces, es Jesucristo. Esta es la interpretación espiritual. Bueno, que es Jesucristo. Pues fíjate, entonces Dios ha sacado su sol, y luego dirá Benedictus, bendito porque nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Veis? O sea, el sol, que eso. Pero es que fíjate, tenemos una tercera interpretación que es lo que nosotros le llamamos nosotros. ¿Qué me dice a mí? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Dónde está la perfección? Eso es teleios en griego, que significa madurez. O sea, ser perfecto no quiere decir que no tenga fallos. Madurez es como una manzana cuando se pone madura. Para ser perfecto, para ser maduro, para llegar a la plenitud, hace falta que seas como Dios. ¿Qué hace? Que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y entonces dice, tú tienes que hacer salir tu sol sobre buenos y malos. ¿Cuál es tu sol? Es tu luz, la luz que hay dentro, el Jesucristo que hay dentro. Dalo a todos, buenos y malos. O sea, si tú tienes que ser como Cristo, como Dios, que hace salir su sol, tú tienes que descubrir cuál es tu sol. Y tu sol es aquella gracia que tienes, aquel Jesucristo que tienes dentro, aquellos dones, todo tu luz. Dale a los demás, pero a todo el mundo, no solo a los que te gustan. ¿Veis? Entonces hay una interpretación tercera que es la personal. ¿Qué me dice a mí, no? ¿Puedo preguntar? Sí. Es que tengo yo una inquietud desde hace tiempo que cambiaron en las palabras de la Eucaristía precisamente eso, ¿no? Sí. Es decir, que ahora dicen... Por muchos. Sí, eso es una interpretación literal. Claro, dice, él significa lo mismo que por todos. Significa lo mismo que por todos. Lo que pasa que en el hebreo, y al traducirlo del hebreo al griego, en el griego al traducirlo al latín, la interpretación más literal es por muchos, aunque muchos significa todos. Pero es la interpretación. O sea, lo mismo que en las oraciones del misal, el que ya hemos protestado en alguna
ámbitos y el prefacio y todo eso, o sea, tú puedes, en la traducción, que toda traducción es una traición, dicen. Entonces tú puedes traducir más literalmente o puedes traducir más el sentido. Entonces, antiguamente se tradujo el sentido. ¿Cuál es el sentido de muchos en griego? Por todos. Entonces se dijo por todos. Ahora se dice por muchos, pero eso porque han querido traducir literalmente lo que el griego dice. Aunque la traducción, aunque el significado de muchos es todos. ¿Veis? O sea, parece que ha perdido un poco. Algunos decían, claro, es por muchos porque no todos quieren acogerle. No. Eso lo dijo bien la conferencia episcopal. Hemos traducido literalmente, hemos optado por esto, aunque significa lo mismo que lo otro. Por mucho, ¿vale? No, en la consagración, tomad y comed porque será entregado por muchos. Antes se decía por todos, ¿vale? Todos los hombres y ahora se dice por muchos, sí. Bueno, seguimos. El sol significa Cristo. El aceite es muy importante porque significa la unción, la fuerza, ¿vale? Señor, tú me ungirás con aceite. Es como aceite que baja por la barba de Aarón. Tú me metes todo el aceite bajando por la barba de Aarón. Eso significa que está ungido por Dios, ¿vale? La unción, antiguamente, por ejemplo, en San Efrén nos cuenta que a los niños no le echaban aceite como nosotros aquí, sino que ungían el cuerpo entero, porque el aceite representa esas dos cosas, la fuerza y la unción. Para eso hay que ver también Gladiator, ¿no? Pero antes, en Mesopotamia era igual. Cuando iba a salir a la batalla, le echaban aceite para dos cosas, como signo de fuerza y también para que el otro se resbale. Entonces, claro, muy bonita la teología del siglo IV de los padres de la Iglesia, que dice, hijo mío, te echamos aceite para darte fuerza en tu vida y para que resbale el demonio. Por eso muy bonito el signo de fuerza. Cuando en el crisma que le echamos a los niños en el bautizo, tiene aceite y perfume. Porque el perfume se echaba la noche de boda, porque no había una calle recogida con esa tienda tan grande de perfumes, sino que el perfume se echaba en los momentos muy importantes. Es signo del amor. Por eso en la noche de bautismal le decían a los niños, cuando le estaban echando el crisma, que no era un poquito así, le echaban el crisma así, con un aceite que caía. Decía, Señor, le decían, te echamos aceite, el crisma para que luches como un soldado y ames como una esposa. Bueno, se puede decir eso por la igualdad, pero bueno, eso, vale. Luches como un soldado y ames como una esposa. O sea, que el aceite representa esa fuerza y representa la unción que Dios te ha ungido, ¿no? Señor, me has ungido con aceite. Eso quiere decir que te ha ungido, te ha dado... ahí hay una silla libre. Aquí. Te ha ungido con aceite, o sea, te ha hecho esa unción de Dios, ¿no? Vale. Pues entonces, Cristo tenía que venir, eso los padres de la Iglesia, Cristo tenía que venir ungido. ¿Cómo no lo ungieron antes de morir en la cruz? ¿Por qué no lo ungieron? Fue al monte de los olivos, como signo de la unción antes de la batalla. ¿Veis? O sea, todo eso tiene un significado, por eso el olivo, la aceituna, el tal, ¿no? Vale. El aceite, la ley y la voluntad de Dios, sí. En los Salmos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ley y voluntad de Dios es parecido. Lo que para nosotros, o sea, en el Antiguo Testamento había unos desposorios. Israel se ha casado, digamos, se ha unido a la ley, que es la Torá. En el Nuevo Testamento, eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es la Iglesia, el alma se ha unido con Jesucristo. Y unirse con Jesucristo es hacer su voluntad. Cuando estamos en África, todavía en África, desgraciadamente, se venden esclavos. Y entonces, cuando están vendiendo esclavos, pues resulta que hay uno que quiere que lo compre porque le han dicho que este es un mamo estupendo, tal y cual. Entonces sale corriendo y se echa a sus pies. Porque echarse a los pies significa, quiero que tú me compres,
quiero hacer yo voy a ponerme a tu servicio totalmente. Por eso los enfermos dicen, y el leproso se le echó a los pies, porque es signo de que quiere hacer su voluntad. María Magdalena se le echa a los pies, no me toques, no li me tangere, no me toques, significa no me retengas, tú me quieres retener, no, tú haz mi voluntad pero no me retengas. Precioso, ¿no? Bueno, pues todos los enfermos, muchos enfermos dicen que cuando eso se le echaban a los pies, como si no hace su voluntad. Entonces, la ley y la voluntad de Dios para nosotros es muy parecido, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, si vosotros leéis, por ejemplo, el Salmo 118, leed el Salmo 118, que es larguísimo, que es de los más largos que hay de los 150. Pues, la ley del Señor es perfecta, es descanso del alma. Tu ley, Señor, no sé cuánto. Yo cumpliré siempre tu ley. Tu ley, tu ley, tu ley. Esa ley representa, Señor, hacer tu voluntad descanso del alma, ¿ves? O sea, hay que cambiarla un poco por eso. Los ídolos pues representan aquellas cosas que nosotros nos hacemos como ídolos. Eso es muy fácil, ¿no? Señor, hemos caído en los ídolos, ayúdanos, sálvanos de los ídolos. O cuando el pueblo de Israel decía, pues, qué bonito este salmo, levanto mi ojo a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Claro, levanto mi ojo, esto tiene varias interpretaciones. La primera, pues que nada, que levanto los ojos a los montes. ¿Y por qué? Porque en los montes es donde se hacen las ermitas. Entonces, en un monte, decía yo el otro día, ¿no? En un monte está Yahvé, está allí el monte Sión, pero hay otro monte que es el monte Baal. Y luego de los montes de los no sé cuántos, y el otro, los Baal eran unos toros que ponían, ¿no? Los otros, cada uno una cosa, ¿no? Entonces, levanto mi ojo a los montes. El monte es subir. ¿Dónde me vendrá el auxilio para esta cuesta de mi vida? Me viene del Señor. Pero es que también otra interpretación muy bonita. Levanto mi ojo a los montes y veo un montón de ermitas. ¿De dónde me viene el auxilio? El auxilio me vendrá del Señor, no de otro Dios. O sea, hay distintas interpretaciones, pero precioso, ¿no? En los montes. Entonces, los ídolos son aquellas cosas que nosotros nos hemos hecho ídolos. Nos podemos hacer ídolos de los hijos, de los padres, de una casa, de un dinero, de un famoso, de un youtuber, nos podemos hacer ídolos de todo. Y como, Señor, pues, sálvame de esos ídolos, ¿no? Vale. Quiero terminar a las menos cuarto para otra cosilla. Luego la composición del lugar, eso que os lo dije, fundamental. Yo había traído aquí, todos tenéis estas hojillas de la Lección Divina, ¿no? Que repartimos el primer día. ¿Alguien no la tiene? Pero creo que lo repartimos en misa también. Vale. ¿Quién no lo tiene? Sí hay. Nadie más, por aquí. Bueno, sí. En el tema para leer el Evangelio de cada día, hay una parte que pone, el tercer paso es concreción, ¿qué me dice? No, lo primero, ¿qué dice? Observa la escena, en el punto 2. Después de leer detenidamente el Evangelio, respondiendo a la pregunta ¿qué dice?, observa la escena, contexto, lugar en el que sucede, los detalles, los personajes y la reacción de Jesús. Claro, es muy importante porque vamos a salto mata, vamos corriendo. Entonces, claro, a mí me pasa cuando me voy a poner a escribir algo, o me voy a poner a tocar un poquillo el pianillo, o cuando me voy a poner, estoy tan histérico que necesito pararme y ver qué está pasando, qué sucede. Anda que el Evangelio de ayer la hemorroísa, se para el Señor, ¿qué sucede? El otro le dice que su hija ya ha muerto. Hay que la composición del lugar de eso, pues es fundamental sentarte en esa escena y verla recreada. Vale, eso lo decía mucho San Ignacio de Loyola. Y luego esposo, esposa, que eso ya lo he dicho antes, el esposo es para Israel y la ley, pero para nosotros el esposo es Jesucristo y la esposa es la iglesia o mi alma.
¿vale? El alma siempre se dice en femenino, pues claro, ahí dice el Salmo 45, eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán, ¿no? Alégrate, hermosa mía, y ven... Ah, no, eso es otra cosa. Eso del cantar de los cantares. Eso, sí. Es que quería yo verlo exactamente. Vamos a ver. Los Salmos, dice, el 45. Dice, me brota del corazón un poema bello. Esto es un epitalamio, que quiere decir un canto de boda, ¿no? De una boda. Me brota del corazón un poema bello. Eres el más bello de los hombres. ¿A quién le digo yo esto? Pues a Jesucristo, que es el esposo. Eres el más bello, de tus labios se derrama la gracia. ¿Cuáles son los labios? La Biblia, de ahí se dicen las cosas. De tus labios se derrama la gracia, la Biblia y todo lo que habla el Señor, la creación, el otro que te dice cosas. Que el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco de la espada, valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad, la mansedumbre y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tu diestra a realizar proezas. La diestra de Dios, la diestra de Jesucristo, lo que no, Él te ayuda, su fuerza. El brazo, la diestra es la fuerza de Dios también, ¿eh? Tus flechas son agudas. ¿Qué flechas son esas? Pues las flechas que Dios te manda. Tu niño que llega a tu casa y te dice, papá, te quiero. Bueno, es una flecha que te ha mandado el Señor. O ves una creación o una Eucaristía que te ha encantado. Las flechas son lo que Dios te manda. Los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. ¿Quiénes son los enemigos del rey? Tú eres el rey que es el esposo, que es Cristo. Pues los enemigos tuyos se acobardan ante ti. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Has amado la justicia. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Hijas de reyes salen a tu encuentro. O sea, está hablando del rey. Se está como regodeando en Jesucristo. Y él dice, no, y le dicen a ella que está hablando de eso, porque un esposo y una esposa se están casando. Y le dice, escucha, hija. Mira, ¿quién es la hija? Es la que se está casando con el esposo. ¿Quién es la esposa? Tú, yo, la iglesia, tú, yo. Entonces dice, escucha, hija, mira, inclina el oído, o sea, escucha a tu rey, escucha a Jesucristo, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Claro, porque te tienes que ir a otro sitio. Entonces olvida tu pasado, olvida de dónde eres, olvida tu vida diaria para meterte a casarte con el esposo. Prendado está el rey de tu belleza. Ah, ya lo entiendes. El rey que es Cristo está prendado de ti, de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Póstrate. Ya hemos aprendido que postrarse es querer hacer la voluntad de otro, adorarlo en la Eucaristía, en la palabra, tal. La ciudad de Tiro viene con regalos, ya entra la princesa bellísima, ya no le está hablando, fíjate que los salmos van cambiando, es alguien es ella que se lo dice al rey, luego se lo dicen a ella como reina, y ahora de pronto empieza, ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas, la traen entre alegría y algazara, y le dicen, a cambio de padres tendrás hijos, quiero hacer memorable tu nombre, te lo está diciendo a ti, que es el alma, que es la esposa. ¿Veis? Bueno, pues eso es... También es del libro de Esther, ¿no? ¿No también del...? El libro de Esther también hay una parte que habla de eso, sí. Otra parte que habla mucho del esposo y la esposa es el cantar de los cantares. Cantar de los cantares, esposa y esposa. Que para que lo entendáis, claro, es que todo esto lo hemos ido explicando y lo vamos a ir explicando en el curso de formación para que vengáis los miércoles y todas esas cosas. Iba a decir yo, sí, el cantar de los cantares es un esposo y una esposa que son de tribus distintas y no quieren que se casen. Y entonces al no querer que se casen vienen los enemigos, la dejan desnuda, le pegan una paliza, el novio viene, cuando ella va a buscar al novio, el novio ha tenido que salir corriendo porque venían los soldados y se queda sola. Hija de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decirle que muero de amor, por favor. No, pero luego llegan las esposas.
O sea, el Cantar de los Cantares es un amor casi imposible, además puesto preciosamente, ¿no? Empieza el canto, empieza el libro, que me bese con besos de su boca, ¿no? Porque es muy erótico, por eso hasta el Concilio Vaticano II estaba prohibido leerlo, ¿no? Que me bese con besos de su boca, ¿no? Pero la traducción literal aramea es, hebrea, la primera, es que me llene el cuerpo de besos con su boca, ¿no? O sea, habla mucho de los labios, de la boca del amado, que entonces, claro, los padres de la Iglesia te vuelven loco. Claro, porque dicen, claro, porque no sé nada de escandalizado, al contrario, dice, está con su boca dándote un beso. ¿Cuál es su boca? La Biblia, la Eucaristía, todo lo que te está, entonces te sientes besado por todos lados, en lo que está haciendo por ti, en la palabra, en la comunidad, en lo otro. Te está dando besos constantes, en tu mujer, en tu marido, en tu hijo. Estás recibiendo besos constantemente del esposo, que es Cristo, ¿veis? Así. Bueno, entonces, ahora, para ver un poco, quería explicaros una cosilla para que hagáis un jueguecito en vuestra casa, ¿vale? ¿Y cuál es el jueguecito? Vale. En el tiempo ordinario, en los domingos, está la primera lectura, ¿no? Sí. Está el Salmo. Sí. Está la segunda. Está el Aleluya. Y está el Evangelio. Esto viene de Jalel Ya, Jalel Uya, que significa antes muerta que... No, hombre, no. No. Que significa alabad a Yahvé, alabad al Señor. Por eso, aleluya, aleluya. Alabad al Señor, ¿por qué? Porque además nos levantamos todos. Yo me acuerdo cuando fui a ver al cardenal Cañizares, que estaba allí en Toledo, yo estaba allí sentado en la sala y de pronto entra, nos levantamos todos porque ha entrado el cardenal. No, pues lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué nos levantamos todos y cantamos aleluya? Alabad a Yahvé, al Señor. ¿Por qué? Porque va a entrar Jesucristo a hablar en el Evangelio, el Nuevo Testamento. Bien, pues entonces, bueno, aleluya, que por cierto, nada más que con cantarlo ya vale. ¿Vale? Que luego hay una frasecilla que dice y luego sigues cantándolo, está bien, pero nada más que cantarlo está bien, porque los leccionarios ya lo han quitado, porque pasaba muchas veces que ponía aleluya, aleluya, y entre paréntesis ponía, si no se canta puede omitirse, y luego ponía aleluya. Entonces la gente decía, aleluya, aleluya, si no se canta puede omitirse, aleluya. Entonces ya lo han quitado porque esto era una barbaridad. Bueno, pues el aleluya es porque ha entrado Cristo, ¿no? Pero claro, la segunda lectura es la rebelde. ¿Por qué es la rebelde? Porque va a su bola. La segunda lectura, ¿qué te digo yo? Ahora estamos siguiendo la carta de San Pablo a los Corintios y ahí va. Cada domingo un trocito y se ha acabado. Tienes que ir viendo la que había anterior porque si no te enteras. El anterior decía, aquí el que esté casado como no estuviera casado. Venga, lo primero es Cristo. Luego este domingo, mira que no os caséis, hombre. El que te toca el corazón, pues ¿para qué te vas a casar? Tú atiende a Cristo y saca... O sea, va a su bola, ¿vale? La segunda lectura va a su bola. Pero, y esto es lo importante para la lección divina, la primera y el Salmo, excepto en Pascua, que son los Hechos de los Apóstoles, va con el Evangelio siempre. Siempre. Entonces, para entender lo que quiere decir el Evangelio, hace falta leer la primera lectura. Porque siempre está puesta en unión con el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el jueguecito? Que leas las dos y veas qué relación tienen. Y el Salmo va lo mismo. Por ejemplo, el domingo pasado, a los demonios, cállate, ¿no? Y predicaba con autoridad. Entonces, ¿qué dice la primera lectura? Te voy a mandar un profeta que tienes que escuchar. ¿Por qué? Porque predicaba con autoridad. Tienes que escucharlo. Y por eso el Salmo dice, si escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. ¿Ves?
El próximo día, a ver que la tengo por aquí. ¿Los domingos? Eso para hacer. Los domingos. Solo los domingos. Solo los domingos. No, todos los días no tiene nada que ver la primera lectura con el Salmo siempre tiene que ver con la primera lectura, siempre. Entonces los días de diario estamos leyendo ahora Samuel, pues Samuel, y los salmos en función de la primera lectura. Pero por ejemplo, el próximo día dice: la suegra de Pedro está mala, se acerca, se la levanta, la cura, o sea, está hablando de la enfermedad. Entonces, la primera lectura es del libro de Job, que dice esto, como dice Santa Teresa: esta vida es una mala noche, una mala posada. ¿Por qué? Porque me acuesto por la noche y no puedo dormir, me levanto por la mañana y estoy deseando que llegue la noche, Señor, no puedo vivir. Entonces, está expresando la enfermedad, porque está hablando de los enfermos que el Señor va a curar. Y entonces el Salmo dice: el Señor sana la herida, reúne a su pueblo, sabe el número que su sabiduría sostiene todo. O sea, está hablando del Señor que sana, que cura, que... ¿Veis? Entonces va unido al Evangelio que haya. Vale, esto es importante porque así podéis unir textos del Evangelio y del Antiguo Testamento. Bien, ahora quiero hablar quiero hacer, en los últimos 20 minutos que quedan, quiero hacer lección de alguna, pero lección rápida de algunos textos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero la lección de algunas lecturas de la Pascua, ¿vale? Porque la Pascua viene cerca y además, ¿por qué están puestas estas lecturas? Pues están puestas estas lecturas en la Pascua porque fíjate si son importantes, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una que... ¿Cuál es la primera lectura de la Pascua? ¿Cuál? La creación. La creación, efectivamente. Entonces... vale. Vamos a empezar por Génesis 22, por si no tenéis la Biblia, ¿vale? La creación, ahí está hablando de la luz, que ya hemos dicho, la luz nueva. Estamos hablando de de toda la creación, como Dios va haciendo. Y dijo Dios, o sea, ¿quién es el que construye el universo? La palabra de Dios. O sea, Dios va hablando y se va construyendo. Había tinieblas, hemos hablado de las tinieblas también, de la oscuridad, cuando uno no ve nada, está triste, o está hundido, o tal, ¿no? Y de pronto aparece la luz. Y dijo Dios, y todo era un caos. Y cómo la palabra ordena todo, y cómo se va creando, y cómo al final aparece el hombre, y tal, ¿no? Esa es la primera lectura de la Pascua. Vamos a centrarnos un poquito más en la segunda lectura. ¿Cuál es la segunda lectura? Esa es la tercera. Abraham. ¿Por qué todas las Pascuas nos dicen: Abraham, Abraham, aquí estoy, coge a tu hijo y sacrifícalo? Y entonces dice: ya no quiero más sacrificio humano. Eso lo dice al final, pero al principio. ¿Por qué? Pues porque Abraham... Bueno, esto tiene una... que claro, esto tenía que haber durado 6 meses, pero bueno. Abraham se le promete un hijo. Este hijo, él no se fía mucho y entonces hace una cosa que no os escandalicéis porque eso estaba permitido en aquel tiempo, ¿no? Y es que como no podía tener hijos, pues coge a la esclava, la deja embarazada y luego encima de Sara da a luz. Y entonces parece que es de Sara. Y entonces así es como adoptaban a los niños. Pues esta esclava, yo me voy con ella, la dejo embarazada y encima de que Sara está sentada, da a luz y entonces es hijo de Sara y de Abraham. Y ahí tiene a Ismael.
¿Y por qué tiene Ismael? Pues porque no se fiaba. Dice, bueno, me habrá dicho que tenga un hijo, pero que yo tengo que buscarla en medio humano, porque si no, ¿con dónde voy a sacar el niño? Pues entonces ya está. Pero luego le dice, no, ese no es el hijo que yo tal, pero bueno, vamos. Entonces tiene a Isaac. Claro, Isaac lo quiere tanto, que entonces lo quiere tantísimo que al final se le convierte en un ídolo. ¿Por qué? Porque ya es su hijo, el hijo de su entraña, el hijo. Entonces el Señor le dice, mátalo. Y él, pues se queda, pero bueno, total, que al final coge, Dios proveerá, le dice, van los dos andando solos, imagínate la tensión, Abraham, ¿no? ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá, hijo mío, tal y cual. Fíjate la tensión, lo engancha en una, lo ata, y después de atado lo pone allí en una de estas de madera para quemarlo, y cuando está el cuchillo así, Abraham, ya sé que me teme y tal, y que bueno. Entonces aquí aparece un corderillo, no un carnero, y ese carnero pues se lo ofrece y ya no tiene que matar a su hijo. Bien, interpretación, ¿no? Pues que a veces el Señor nos pide, sacrifica eso que tanto amas, porque ya te está matando. Porque cuando es un ídolo, ya te está matando. Porque cuando ya te parece que... Entonces hay que sacrificar cosas. ¿Para qué? Para amarlo, pero de otra manera, sin que sea Dios, sin que sea un ídolo. ¿Veis? Entonces ahí está la interpretación, pero claro, ya de ahí sacan 1.000 millones de cosas. Isaac iba a ser matado, pero de pronto entra un carnero que lo sacrifican en su nombre, Jesucristo. Entonces, toda la tradición cristiana dice, ese carnero representa a Jesucristo que ha muerto por nosotros. ¿Veis? Unen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese Abraham que le pide su hijo, también es Dios que se le pide su hijo, y Dios sí lo sacrifica. Porque en aras a los otros hijos para no ser sacrificados. Bien, o sea, se está haciendo una símil entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Las demás lecturas, que son, por ejemplo, la siguiente lectura, el Éxodo, paso del Mar Rojo. Entonces ya sabemos lo que es Egipto, aquellas esclavitudes. Entonces tú en esa lectura tienes que fijarte durante el año cuáles han sido y son tus esclavitudes. Pues tengo ahí un vicio oculto, tengo ahí una situación que tengo una esclavitud con un hijo mío que no hay manera de que tire para adelante. O sea, esas esclavitudes. Y cómo el Señor abre el mar, el agua, ¿no? Esa fuente, agua que luego se abrirá, que es el bautismo. Entonces, cómo el Señor deja a los enemigos ahí. ¿Veis? Con esa interpretación espiritual ya podemos decir que los enemigos estaban bien muertos. Pero ahora yo me echo para atrás, yo vengo de fuera y digo para que retomemos el sentido no espiritual. Pero bueno, es que a los egipcios no los quería el Señor, ¿y por qué no los salvó también? Pues también los salvó, también los querría salvar. Pero recordáis la revelación gradual. ¿Cuál es lo bonito? Que el pueblo de Israel vio en ese momento que Dios había destrozado a su enemigo. Estamos hablando hace 4.500 años, que eran más brutos con arao. Y entonces dicen, pues a mi enemigo el Señor lo ha salvado, lo ha reventado. Y están ahí, dice, y se veían todos los enemigos en el mar. Y entonces tú dices, qué bruto. Pero para nosotros ya hay un sentido espiritual desde Cristo. Es verdad, yo he visto cómo mi enemigo de la pereza ha desaparecido. He visto cómo mi enemigo, incluso he visto uno de mis vecinos que me tenía frito y cómo ha desaparecido, en el sentido no malo, sino ha desaparecido como enemigo. Y ya no es enemigo, ¿veis? Estos sentidos espirituales son muy importantes. No solo en los enemigos, sino Egipto. Yo tenía una esclavitud con esto y Dios ha quitado mi esclavitud.
¿Veis? Y luego ya si lo ves a nivel sacramental, pues como la noche bautismal, ese agua que deja a los enemigos detrás, quita el pecado original, ¿veis? O sea, son distintas interpretaciones. Luego, que quiero decirla rápido porque las dimensiones proféticas, oh abandonada, oh esposa mío, a partir de ahora te llamarán mi favorita, no andes con enemigos fuera. ¿Quién es abandonada? Su esposa, tú, la iglesia. ¿Veis? O sea, ya tenemos muchas cosas para poder interpretar el Antiguo Testamento, ¿vale? Y quería... es que tantas cosas son muy bonitas, pero bueno. Quería acabar con 3 textos del Nuevo Testamento que... Vamos a empezar con... Bueno, yo digo esto y luego no le hago caso, pero bueno. Marcos 1. Marcos 1. Bautismo, llamamiento, curación. Marcos 1, 12. 1, 12. Si vosotros veis las tentaciones en Mateo, te cuenta cada tentación, te dice lo que le dijo, lo que no le dijo. ¿Y por qué? Pues te voy a decir por qué. Aquí estuvimos dando un curso que fue muy chulo sobre cómo interpretar a San Mateo. Lo podéis buscar ahí, porque fue por trocitos, ¿vale? Entonces, Marcos es un catequista muy joven y además sabía escribir cosas que Pedro no sabía escribir. Entonces, Marcos, ¿qué hace? Escribir lo que oye de Pedro en Roma. Por eso al Evangelio de Marcos se le llama también el Evangelio de Pedro, porque Marcos no sabemos si conoció al Señor, que se supone que sí, pero él escribía lo que iba diciendo Pedro. Mateo no. Mateo era un judío y además dice, por eso Lucas, por ejemplo, que era pagano también, escribe para los paganos, dice, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? Paréntesis, es que los judíos se lavan las manos cada vez que entran. ¿Por qué lo pone? Porque está aplicando para paganos. Pero Mateo era un judío, era un rabino, era un tío que sabía el Antiguo Testamento así, así, así. Entonces, si me está diciendo, y vino Jesús desde Galilea para que se cumpliera la Escritura, y tú, Galilea, no eres... No. Y nació en Belén para que se dijera, tú, Belén, no eres la menor entre las ciudades, no sé cuánto. Y entonces vino de Nazaret, aunque la Escritura diga, puede nacer algo bueno. ¿Me explico? O sea, va siempre metiendo trocillos. Como en Lucas no sabe mucho la comunidad porque no somos judías, pues le llama lo que nosotros le llamamos delantales. ¿Qué significa? Va a explicar un texto, va a explicar un hecho de Jesús. Para decirle a sus discípulos Jesús cómo tenía que orar, les dijo esta parábola. O sea, va poniendo delantalillos para que lo expliquemos. Mateo, al contrario, como se supone que todo el mundo sabe, pues pone el texto y en medio va metiendo textos proféticos, porque dice para que se cumpla, para que se cumpla, para que se cumpla. Por eso la figura de Mateo en la pasión, desentrañar las pasiones son alucinantes. Yo creo que este año tengo entre 3 charlas cuaresmales y yo creo que la que voy a coger es desentrañar las pasiones. Es que las pasiones son espectaculares. Por ejemplo, si tú ves el ego en mí, yo soy, ¿no? Yo soy. Yo soy significa el nombre de Yahvé. Yahvé viene del verbo ser, en presente continuo. Yo he estado, estoy y estaré. Era, soy y seré. Entonces, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Y tú, tío, te has quedado escapillado, ¿no? No, yo soy. Que sí, que de ahí viene el término ya y luego ve. Yahvé. Yo soy, o sea, Yahvé significa el que está siempre. ¿Vale? Precioso.
Por eso yo soy el que estoy siempre. O sea, el real, el es, el que es la realidad más profunda, ¿no? Claro, qué chulo, ¿no? Llega la pasión de San Juan y dice, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿Y qué pasó? Se caen toda la tierra porque ha dicho el nombre de Yahvé. Entonces dice, cayeron todos en tierra. Porque claro, ha dicho Yahvé. Pero es que además, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid. ¿Cuántas veces lo dice en el Evangelio de Juan? 7, el número de la perfección. ¿Veis? Por eso dice el yo soy. ¿Veis? Y claro, por eso cuando están en la barca y la traducción malísima dice, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, ánimo, yo soy. Dice, soy yo. Ya te ha cargado todo. Si no está diciendo soy yo, está diciendo, ánimo, yo soy. O sea, Yahvé está aquí. ¿Sabéis? Pues todo esto tiene una interpretación. Bueno, pues en Marcos es muy pequeñita. Pues fijaos las tentaciones en Marcos, que dice 1:12. A continuación lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Ya está, no dice más nada. Mateo te empieza a explicar, Lucas te empieza a explicar, Juan no le interesa ese tema. Es como si aquí es que escribimos 4, la vida de alguien, y a uno le interesa más una cosa y al otro la otra, ¿no? Pero fíjate, vamos a desentrañar esto. A continuación el Espíritu lo empujó al desierto. O sea, que si es tentado es porque el Espíritu lo ha llevado. O sea, que la tentación no siempre es que el demonio es muy malo, sino que el Señor permite las tentaciones para crecer nosotros en fortaleza. Es el Espíritu el que lo lleva al desierto. Pero es que además dice más, se quedó 40 días, ya sabemos esto de 40 días, o sea, un número perfecto. Algunos creen, y yo creo que creemos todos creemos, que no es que Cristo fue tentado al principio y se acabó, sino que durante toda su vida fue tentado. Pero ahí estuvo de una manera, antes de salir a predicar, uno tiene que ser tentado y ser probado. Ojo, probado no por Dios, sino por nuestra propia naturaleza. ¿Vale? Dice San Pablo, dice Santiago, si alguno es probado no piense que Dios le prueba, sino que es su propio yo el que le prueba. ¿Cómo eso? ¿Tu propia naturaleza te... Claro, porque no es que Dios diga, yo veo una chica guapa y no digo, oh, es que Dios me está probando. Hombre, no va a poner la chica guapa para que me pruebe, sino que mi propia naturaleza me hace probarme ante Dios. Eso es. Eso dice la carta de Santiago. Entonces dice, siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles le servían. ¿Eso es de dónde viene? Del Génesis, del paraíso. Adán vivía con las fieras y los ángeles le servían. ¿Qué está presentando ahí? El nuevo Adán, que ha vencido las tentaciones. Adán no las venció y él las venció. Por eso Adán, dicen, fuera del paraíso, ¿vale? Y los ángeles ahí guardando para que no entre. Antes no. Él ha querido decir, Marcos, Adán, el nuevo Adán, ha vencido, ¿no? Ha vencido y por eso está con los ángeles y con las fieras viviendo bien. Pero es que Mateo dice, no solo al Señor adorará, no solo de pan vive el hombre, solo a Dios le darás culto. Textos del Deuteronomio. ¿Por qué? Del libro de el desierto, del Éxodo, ¿no? Y del Deuteronomio, del tiempo de... Porque ahí lo que quiere representar es que Jesucristo es el nuevo Israel, que ha vencido las tentaciones. ¿Veis? Cada uno quiere representar algo. Por eso aquí acaba diciendo, los ángeles le servían, la fiera, porque es el nuevo Adán, y San Mateo lo que te quiere decir que el nuevo Israel que ha podido vencer lo que Israel nunca ha vencido, que son las tentaciones. ¿Veis? Bueno, pues eso. Otra cosa, otro segundo texto que yo quería ver, de Lucas. Lucas, vamos a ver. El buen samaritano.
Vale. Bueno, Lucas tiene el capítulo 15, que es espectacular, que son las parábolas de la misericordia, ¿no? Que es preciosa. Y luego el buen samaritano, que ahora no lo encuentro. Lucas habla mucho en parábola para que la gente pueda entender. Capítulo 10, pues ya estoy yo. ¿Qué? Capítulo 10, pues sí. No encuentro. Ah, sí, el mandamiento del amor. Vale, sí. Vale, sí, 10, 25. Mira. Yo he dicho antes que el Antiguo Testamento ilumina el Nuevo Testamento y ya lo estamos viendo. Ahora, todos los salmos, los reyes, todo se puede interpretar también desde Jesucristo. O sea, en todas las parábolas, en todo, o sea, interpretar a Jesucristo. Por ejemplo, el buen samaritano. Había un hombre que bajaba, que subía de Jerusalén a Jericó, ¿no? Que iba de un lado a otro, y entonces es un desierto muy inhóspito. Si lo habéis visto, habéis estado en Tierra Santa. Jericó está muy honda, mucho calor y tal, y luego sube un desierto que están ahí los beduinos, que yo no sé ni cómo viven allí, porque es toda una barbaridad aquello tremendo, ¿no? Y entonces dice que hay uno que los enemigos le pegan una paliza. Y entonces pasa un sacerdote, como no se podía contaminar, porque si venía sangre, ya habéis visto lo de la sangre, tal, entonces ya no podía entrar al templo, sigue para adelante. Llega un levita, que es como un seminarista, da una vuelta y dice, yo me voy porque, ¿qué dice la ley? No te contamines. Ya está. Pero luego viene un samaritano. ¿Qué es un samaritano? Samaritano era los que no iban a entrar en la salvación. Por eso les da tanto coraje esta parábola. No van a entrar en la salvación. Y ahora llega un samaritano, que el tío no sabe de nada, ni de leyes ni nada, coge al tío, lo monta en su cabalgadura, le pone aceite y vino, lo lleva a una posada, la posada le dice, mira, te doy 2 denarios, si pagas de más te lo pagaré luego, si gastas de más te lo pagaré luego, tal cual, ¿no? Pues entonces, esa interpretación, la interpretación primera, que es la natural, ¿cuál es? La primera es, pues, que seas el buen samaritano, ¿no? Que ayudes al otro, aunque esté lleno de sangre y tal y que cual, ¿no? La segunda interpretación es más espiritual, que es desde Jesucristo. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, claro. El hombre que le pega una paliza. No, el herido será Jesucristo. No, el herido es la humanidad. ¿Por qué? Porque le ha pegado una paliza los enemigos. Vale, ahora veremos los enemigos, que son los pecados, digo a nivel espiritual. Entonces, nadie le hace caso. Pero luego viene un samaritano que es Jesucristo. ¿Y qué hace? Primero le echa aceite y vino. No hemos explicado el vino, pero el vino, bueno, antiguamente que se echaba, primero le echaba alcohol, ¿no?, a la herida, y luego ya le echas pomada y que esté tranquilo. Entonces, esa era el alcohol y la pomada, era aceite y vino. Pero claro, ya los primeros cristianos dicen, anda, vino la Eucaristía, aceite el bautismo. Y como el aceite también representa la fuerza, el bautismo, confirmación, le da los primeros auxilios, los 3 sacramentos primeros, y los pone sobre su propia cabalgadura. Y entonces los lleva a una posada.
que es la iglesia. Y encima le da 2 denarios, que eso hay muchas interpretaciones distintas. 2 denarios, 2 es 2 naturalezas, la humana y la divina, o 2 tablas de la ley. O sea, le da lo que él tiene. Y entonces le dice al posadero, oye, y si gastas de más, luego te lo pago cuando vuelva. Que yo siempre digo que a mí me ayuda mucho este texto, porque hay gente que gasta de más, en paciencia, en todo, ¿no? Que te gasta de más. Y entonces dice el Señor, no, pero tú dale, que ya te lo pagaré yo cuando te mueras, te lo voy a pagar. Cuando yo vuelva, te lo voy a dar. Pero a veces no hace falta ni esperar que te mueras, porque Dios vuelve en cada hombre, en cada persona, y te lo regala, te lo paga. Entonces, esto es lo que se llama interpretación cristológica, donde se ve a Cristo en un montón de sitios. La parábola de la oveja perdida, ¿quién es ese buen pastor? Cristo, que va a buscarla. El Padre bueno, ese es Dios que va buscando, ¿no? Que espera. Por ejemplo, en este caso una mujer, podría ser un hombre, no quiero yo ofender, pero es la única vez, o sea, en toda la Biblia, que compara a Yahvé, que no se podía ni mirar, con una mujer histérica. ¿Por qué? Porque dice que pierde de 10 euros 1 euro, que mueve toda la casa, que mueve los muebles, que además dice que enciende una lámpara de aceite, con lo que eso cuesta más que el euro, pero mucho más, o sea, cosas desproporcionadas para encontrar la moneda, ¿no? Y se tira toda la mañana. Entonces, eso es una locura de parábola. Eso es como el que compra un detector de metales para encontrar 1 euro. Dice, hombre, se te ha gastado un pastón en eso. Y después de todo, más locura, porque dice que llama a todas las vecinas, o sea, al portero automático, venid todos a mi vecina, y luego a todas las amigas, o sea, a todas las listas de difusión, y cuando ya están todos allí, dice, ¿quién contra el euro? Dicen, entonces, tío, es que no sabemos ni que se te había perdido, me toca, ¿eh? Dice, de la misma manera el Padre con los ángeles se alegrará. O sea, está hablando de que la monedita eres tú y que has removido cielo y tierra para que estés aquí, en la iglesia, y que has usado medios desproporcionados para que tú vengas. Y que además el Padre, cuando alguien se arrodilla delante del confesionario después de un montón de tiempo, se pone a dar gritos con los ángeles, ¡felicidades! Por favor, que eres Dios, por favor. Pues, fíjate, no, o sea, precioso, ¿no? Pues lo mismo, es la interpretación cristológica de los evangelios, ¿no? Y el último, ya no puedo más, pero bueno, ya el último día, pero una cosa que quería explicar, y la vamos a explicar aquí en el proceso de curso de formación, es, por ejemplo, los apocalipsis. Los apocalipsis son espectaculares. Además son tiernos. Y tú dices, pero si tiene un monstruo con 7 cabezas, 7 cuernos, y que, pero ¿qué estás diciendo? Son preciosos, porque ellos lo explican usando los lenguajes apocalípticos para que los no cristianos no se enteren. Entonces, claro, eso, el cuerno que representa la fuerza, un cuerno representa la fuerza, por eso tiene 7 cuernos. ¿Qué digo yo? Las lámparas representan la luz, que ya hemos hablado del Espíritu, la luz a las 7 iglesias, las 7 lámparas. Y se salvaron 144.000 los testigos de Jehová. Dice, yo voy a ser uno de ellos, pero tú no, porque 144.000 en tantos años no caben tantos. Pero sin embargo se dice los muchos, que son 1.000, representa una cantidad ingente de 10.000. Una barbaridad, más las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles, que es la iglesia, son 144.000. Entonces todo está en clave. Se van a salvar 144. ¿Qué está diciendo? El pueblo de Israel, la iglesia y un montón de gente más. ¿Veis? Pues así tiene un montón de cosas en los Apocalipsis. Y de pronto apareció un hombre de blanco y de barbas
y llegó el Cordero y tuvieron que abrir un libro de 7 sellos. El libro, dice que ese libro te lo tomas y dice, y es dulce, pero luego dice, produce ardor y es fuerte en el estómago. El libro representa la Biblia y representa la historia, tu vida, que te la tomas y está bien, pero luego a veces te produce dolor. ¿Por qué? Porque la historia produce dolor y la Biblia te lleva al martirio y te lleva a comprometerte, ¿no? O sea, la verdad que es precioso. ¿Y el 666? El 666, por si el 7 es la plenitud, el 666 es la imperfección. Pero no es el demonio. ¿no? Es el demonio, claro, es todo el mal que hay, ¿no? Porque representa la imperfección, no llegar, ¿vale? Bueno, entonces, al final no he usado lo de la estructura del Evangelio de Marcos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguramente demos algunos detalles porque, digo ya en la siguiente charla, porque el Evangelio de Marcos es el que estamos siguiendo este año y tiene cada cosa que es espectacular. Mira, yo se lo explico el primer verso. Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ángelos, buena noticia de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, el Mesías, el Cristo, se explica en el 8:30, tiene 16 capítulos. Los 8 primeros es para explicar que Jesús es Cristo y los 8 segundos es para explicar que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el capítulo 8 termina diciendo Pedro, tú eres el Mesías, y el capítulo 16 termina diciendo el soldado, realmente este era el Hijo de Dios. O sea, pues toda la estructura, está todo organizado en los evangelios. No es cosas que sueltan y ya está, ¿vale? Bueno, pues yo espero que os haya ayudado este curso. A mí me gustaría que leyerais el Evangelio y que al leer el Evangelio, o a lo mejor el Antiguo Testamento, lo que queráis, o a la vez, no leáis la Biblia de corrido porque esto te vuelve loco, a lo mejor un libro y tal, vayas viendo qué puede significar esto para tu vida. Me preguntaba el otro día ella, Esmeralda me preguntaba, ¿por qué el otro día, el texto de ayer, la niña tenía 12? Esperanza, era Esperanza, sí. ¿Por qué el texto, pues yo creí que eras tú, el texto de ayer, la niña se había muerto con 12 años y la otra padecía flujos de sangre 12 años? Porque quiere decir que el Señor rescata al pueblo de Israel, que son 12 tribus. Y esa hemorroísa que se le va la vida y la fuente de su hemorragia, porque la sangre es donde está la vida, pero es impura, representa al pueblo de Israel. Y esa niña que ha muerto, que es el pueblo de Israel ya herido, también representa que ha sido salvado, ¿no? Eso. Pues así todo. Pues nada, con esta cosilla de aquí, si vosotros leéis el Evangelio 10 minuticos, nada más que 10 minutillos, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me puede decir? Al principio a veces es muy árido, pero luego te das cuenta que empiezas a ver cómo eso te ilumina. Hay un texto que yo lo voy a mandar, si algunos queréis apuntar, me mandáis un WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo, los que venimos todos los miércoles, que se llama Formación Bíblica, y entonces aquí mandamos los documentos y todas esas cosas, ¿vale? Os voy a mandar un texto que tiene 120 páginas, el que quiera que se lo lea por trozos, que es sobre la lección divina, una parte muy bonita, como habla Benedicto de el tú a tú con la intimidad de Dios, ¿no? O sea, tú te metes en tu cuarto y entonces lees el Evangelio, es lo que Dios te ha dicho a ti. Entonces, ¿cómo le respondes a ese amado que te ha hablado a ti, ¿no? Entonces ahí es donde empieza una espiritualidad profunda, ¿vale? Muy bien, pues nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.